Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras discuten con el vicepresidente de Estados Unidos cómo reducir la inmigración irregular. Según bancada líder, asesinato de su candidato alcalde en Jalpatagua, Jutiapa, es de carácter político y electoral. Se reabre proceso contra hijo de José Efraín Ríos Montt, Enrique Ríos Sosa, y 7 militares más por el desfalco de 470 millones. Vecinos de Cuilco, Huehuetenango exigen devolución de sus ahorros que perdieron luego de que exautoridades del lugar malversaran 30 millones de quetzales de una cooperativa. Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro emplaza a Estados Unidos para que reduzca su personal diplomático. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió hoy con los mandatarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, aquí en nuestro país. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El 9% de toda la población del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras, ha decidido emigrar a Estados Unidos. Las razones son la falta de oportunidades económicas, laborales, la creciente violencia y la búsqueda de reunificación familiar. El capital humano que se pierde es alto. La mayoría de los que se van oscilan entre las edades de 15 a 30 años. Se estima que al año 100,000 personas se van de las tres naciones. La situación se agravó luego que el año pasado se sufriera una crisis de la inmigración de niños no acompañados que se quedaron en la frontera con Estados Unidos en un limbo legal. En total, unos 50,000 menores estuvieron detenidos en la línea fronteriza. Esta cifra supera 15 veces lo sucedido en el 2009. La situación puso en evidencia la necesidad de cambios estructurales en el Triángulo Norte y fue así como el año pasado los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron la iniciativa, el Plan de la Prosperidad, y el vicepresidente Joe Biden, en nombre de Barack Obama, anunció en un foro auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo que urgen soluciones a los retos de desarrollo en El Salvador, Guatemala y Honduras, y prometió que Estados Unidos va a ser socio estratégico para impulsar y ejecutar el plan para la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte. En resumen, lo que se busca con el plan es dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas, desarrollar oportunidades para nuestro capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado. La visita de Joe Biden es un espaldarazo al esfuerzo. Se habla de una cantidad de $1,000 millones anuales para los próximos 5 años en la región. Aún no se conoce cuánto de ese dinero será destinado para los 3 países que conforman el denominado Triángulo Norte. En horas de la tarde, el funcionario norteamericano y los presidentes del Triángulo Norte brindaron una conferencia de prensa en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. El presidente Otto Pérez Molina, en su alocución, dejó en claro que este plan será ejecutado a lo largo de los próximos 5 años y que no será administrado por los gobiernos, sino por los estados. Además, dijo que el gobierno estadounidense aportará dinero, pero que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras también aportarán fondos. El plan deberá ser ejecutado bajo 3 principios que garanticen su éxito. Primero, es un plan regional de estados y no de gobiernos. Segundo, es un plan que se ejecutará en los municipios de los 3 países que más migración generan hacia los Estados Unidos de América.
Y tercero, el asocio. Esto significa que por cada dólar que Estados Unidos aporte, los países centroamericanos tenemos la obligación y la responsabilidad de aportar igual o más cantidad de recursos. Por su parte, Joe Biden aseguró que si el Triángulo Norte ejecuta adecuadamente los $1.000 millones que aportará el gobierno estadounidense para el plan de la Alianza para la Prosperidad, podría convertirse en un suceso ejemplar y un éxito para el hemisferio, de forma similar a lo ocurrido con el Plan Colombia. Biden también solicitó a los funcionarios del Triángulo Norte su compromiso para combatir la corrupción, pobreza y violencia que se vive en los tres países. El presidente Obama y yo nos comprometimos en apoyarles a ustedes en sus esfuerzos. Para los de la prensa, se trata de un plan detallado, es un plan detallado recopilado con la ayuda del banco y de los presidentes. Opinamos que esto satisface las necesidades de lo que a nuestro entender se debe hacer, y es por ello que el presidente y yo solicitamos $1.000 millones para el presupuesto del 2016 del Congreso de los Estados Unidos para Centroamérica. Estamos aquí porque nuestros equipos, o sea, para llegar a los detalles de ejecución de los detalles, como dice la expresión, el diablo se encuentra en los detalles. Es por ello que he traído a los integrantes del Departamento de Comercio, de Justicia, el Departamento de Estado, el general Kelly. Si existe la voluntad política, no hay razón alguna por la que Centroamérica no se pueda convertir en el próximo gran éxito del hemisferio occidental. Es tan simple y tan básico como esto. Ante la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el Observatorio Indígena, pues ha mostrado su temor ante el manejo de los recursos que podrían llegar de los Estados Unidos y que tendrían que ser también aportados por parte de los gobiernos del Triángulo Norte. Efectivamente, nuestra preocupación va en el sentido del manejo de los recursos, es decir, Guatemala no es un país en el sentido que maneja con transparencia. Hay mucho cuestionamiento de Estados Unidos en el caso de la corrupción, ¿verdad? Creo que es uno de los temas centrales que se debe abordar. Y la segunda es, Guatemala debería construir una política pública, una política de Estado, ¿verdad? Con orientación de financiamiento y de acceso a desarrollo, no solamente a los migrantes que están en Estados Unidos, sino a los migrantes también que se miran del área rural hacia las ciudades en búsqueda de la sobrevivencia diaria. Es decir, no tenemos una política pública, no tenemos un Estado que garantice esos derechos. Y la tercera, creo yo, es que es necesario revisar que no solamente se le presiona a Guatemala como tal, sino creo yo que es necesario revisar también la institucionalidad pública en Estados Unidos. Es decir, hemos visto el recorrido que hemos hecho hace poco, hemos encontrado que los cónsules en Estados Unidos no hay una atención especialmente para los guatemaltecos y guatemaltecas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Con las noticias. Marvin Samayoa, precandidato a la alcaldía de Jalpatagua, Jutiapa, por el partido líder, fue asesinado. Según los líderes de esa agrupación política, habría tenido relación su asesinato con el tema político. Dos hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda del candidato a alcalde de Jalpatagua, Jutiapa, Marvin Samayoa, líder, y le dispararon hasta darle muerte. El candidato se encontraba con su esposa, quien también fue asesinada. Para el diputado Jaime Martínez de Libertad Democrática Renovada, el asesinato es político. Según él, Samayoa, de 32 años, tenía la mayor intención de voto en el municipio. Sin lugar a dudas, esto es puro tinte político, ¿verdad? Ya que él encabezaba las encuestas, era el virtual ganador.
a escasos 2 meses ya de abrirse la campaña política, ya es difícil alcanzar a alguien que está muy reconocido en un municipio y muy querido, ¿verdad? Entonces yo siento que pudiera ser tinte político. Por supuesto que ahí están las investigaciones, están los entes investigadores que darán con realmente dónde está el problema, pero para nosotros sí tiene que ver algo de la política. Con moñas negras, el Partido Libertad Democrática Renovada aseguró que este no es el primer ataque, ya que el pasado sábado el concejal de Las Cruces Petén también fue herido de bala en el costado y los pulmones, por lo que aseguran que le solicitarán al Ministerio Público que investigue a fondo los atentados armados. Por su parte, diputados de otros partidos de oposición también se pronunciaron sobre el asesinato del precandidato a alcalde y dijeron esperar que el crimen no tenga tintes políticos porque esto sería un mal presagio para el proceso electoral del presente año. Todavía no iniciándose el proceso electoral, se da este tipo de hechos que por supuesto son lamentables, principalmente para nuestro país, dando inicio a partir del 2 de mayo en un proceso electoral donde deben de prevalecer las ideas, las propuestas, y en ningún momento debe atentarse contra la vida, contra la seguridad o contra la integridad de los guatemaltecos, principalmente de aquellos que hacen política partidaria. Es lamentable la muerte del candidato, de su esposa, y por supuesto creemos nosotros que no es el mensaje que esperan los guatemaltecos, aunque todavía no se ha iniciado el proceso electoral. ¿Sabe usted? En el organismo judicial se ha reabierto el proceso penal en contra de 7 militares, incluyendo a Enrique Ríos Sosa, hijo del general José Efraín Ríos Montt, esto por el desfalco de 470 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa. La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó reabrir el juicio contra el hijo de Efraín Ríos Montt, Enrique Ríos Sosa, y 7 militares más por el presunto desvío de 470 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera. La resolución se da luego que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la Procuraduría General de la Nación presentaron una acción legal en la Corte Suprema de Justicia que mostraba su desacuerdo con el hecho que el proceso se clausurara hace 2 años. La CSJ ordenó a los miembros de la Sala Primera de Apelaciones que fundamentaran el cierre del caso en el 2013, cuando el titular del Juzgado Primero de Instancia Penal, Walter Villatoro, contralor, decidió la clausura, aseverando que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el caso eran las mismas que utilizaron en el juicio por peculado contra el expresidente Alfonso Portillo, a quien el Tribunal Undécimo Penal absolvió. Los otros militares involucrados son el abogado Moisés Galindo, Luis Alberto Gómez, Randolfo Leonel Chacón, Miguel Ángel Salguero, Sergio Hugo Cárdenas, Pedro Adolfo Catalán y Luis Catarino Estrada, quienes eran miembros del Departamento de Finanzas de la Cartera de Defensa Nacional. Los delitos por los que son perseguidos son peculado y falsedad ideológica. Las investigaciones indican que el dinero fue trasladado a cuentas de particulares a través de 74 certificaciones financieras emitidas de enero a diciembre del 2001, las cuales fueron calificadas como secreto de Estado para evadir la fiscalización. En ese entonces, Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt, fungía como jefe del Departamento de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. Vecinos de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, exigen que se devuelvan sus ahorros que fueron malversados por autoridades de una cooperativa. Decenas de asociados de la cooperativa RL del municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango, manifestaron frente al organismo judicial asegurando que aún siguen con la esperanza de recuperar sus ahorros que depositaron en dicha empresa, el cual desde hace 10 años aproximadamente fue víctima de un desvío millonario, presuntamente por los integrantes de la directiva, que dejó sin recursos a familias que confiaron su futuro, cantidades de 100 hasta 500,000 quetzales. Lo que pasó es que como no había un control, y también contrataron a supuestamente un tal Crece Internacional que nos vino a desfalcar definitivamente toda la cooperativa. Personas que verdaderamente
gente pobre como nosotros que hemos ya luchado, hemos emigrado, nos hemos ido de este país para poder ganar lo poquito que teníamos ahí en la cooperativa. Aparte del municipio, también existen personas afectadas de San Marcos y Quetzaltenango. En su mayoría enviaban dinero desde los Estados Unidos, mientras que otros eran fruto de sus negocios. Esta pérdida económica para algunas familias los ha llevado hasta la muerte, pues la desesperación aumenta día tras día. Hay muchos que se han suicidado solo por ese dinero. Muchos afectados, las esposas de los que están en los Estados Unidos, pues los señores pues están enojados, las esposas afectadas, hay mucha desintegración familiar solo por eso. En este caso, las fuerzas de seguridad, en base a una orden de captura, aprendieron a 2 integrantes de la directiva. Uno de ellos es concejal de la actual corporación municipal. Se trata de Berciano Oligario Matías López, de 47 años, y Álvaro Pérez Escalante, de 41, acusados de malversar 32 millones de quetzales. Los asociados exigen justicia, mientras que la audiencia de los 2 procesados quedó suspendido y programado este viernes 6 de marzo. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Arrancamos como todos los días lunes, Paolo Hurtado y Juan Luis Font, con la primera conversación de esta jornada. El vicepresidente Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, se encuentra en Guatemala y es recibido por el gobernante Otto Pérez Molina y por los gobernantes de Honduras y El Salvador, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Serén. Se habla, por supuesto, de esa alianza para la prosperidad y todos sabemos sin ninguna duda que Estados Unidos lo que busca es frenar las migraciones masivas hacia su territorio. Ellos dicen que como Estado, como gobierno, persiguen que Centroamérica sea un sitio más próspero y se busca la inversión, dicen, en los municipios centroamericanos que generan más migrantes hacia el norte. Hemos invitado a 2 expertos en la materia. Úrsula Roldán es coordinadora del área de migraciones del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar. Y está con nosotros también el diputado Jean-Paul Brier Samayoa, quien es presidente de la Comisión del Migrante. A los 2, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, señores. Hoy es un día muy propicio para conversar sobre esa propuesta que ha hecho Estados Unidos, que además de ayudar al Triángulo Norte de Centroamérica a combatir el crimen organizado, quiere fomentar las oportunidades de trabajo para evitar que los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños emigren hacia Estados Unidos. Yo quisiera escuchar cuál es el análisis que ha hecho Úrsula sobre esto. ¿Qué ven ustedes entre estas líneas que ya se conocen de la propuesta y cómo puede o no puede contribuir a frenar la migración? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación y quisiera decir que el análisis lo estamos desarrollando al interior del instituto como al interior de la Universidad Rafael Landívar. Ustedes conocerán que nosotros hacemos diversas investigaciones económicas, sociales y políticas. Y apenas empezamos a realizar este análisis y efectivamente lo que vemos en lo primero que conocimos, el plan propio y además la presentación que hizo CACIF y Fundesa, vemos claroscuros en el plan. Los claros, podemos decir, es que Estados Unidos está volviendo a ver a Centroamérica como su vecino después de México, que existe por lo menos una corresponsabilidad en lo que está pasando en cuanto a niñez migrante, en cuanto a migrantes en general, y existe además un interés de frenar la corrupción, de ampliar ojalá la carga tributaria y tener reformas estructurales en el tema tributario y por supuesto un acceso a la justicia que se han declarado en favor, por ejemplo, que la CICIG permanezca en el país. Yo creo que todos esos temas pueden ayudar a mejorar las condiciones por las cuales la población está migrando, uno de ellos la violencia y otro, por supuesto, la falta de oportunidades. Pero las partes que les gustan menos de esta propuesta apenas delineada por los estadounidenses, ¿cuáles son? Exactamente, las partes que no nos gustan, por decirlo de alguna manera, es digamos, el énfasis que hay hacia las inversiones en los territorios
Está muy claro, digamos, los proyectos hacia lo que sería la ampliación de la red eléctrica hacia México, lo cual no es nuevo, es parte de un plan ambicioso de Estados Unidos que tuvo hacia el plan Panamá-México, hacia lo que después fue el plan también mesoamericano. Ahí hay intereses geoestratégicos con respecto a la reforma energética. Creemos también que hay otro tipo de inversiones, como lo que sería convertir a Centroamérica en una plataforma de servicios para el tráfico de mercancías. Pero nosotros nos preguntamos si con estos grandes proyectos y lo que podría ser una alianza también en seguir con este modelo extractivo de recursos naturales, con eso realmente la población más desfavorecida, que es la que está migrando, va a tener oportunidades de empleo y producción, ¿verdad? Porque no solo es el empleo, sino también la caracterización que tiene la población del Triángulo Norte, eminentemente rural, campesina y con una falta de acceso a recursos productivos. Entonces, el enfoque hacia el tema de las inversiones y sus aliados más próximos, que sería el sector privado, a los únicos que han invitado a la discusión de este plan, serían básicamente nuestras preocupaciones. Y diría otra más, y es esa trenza tan difícil de entender entre seguridad, entre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero también una seguridad que controle la protesta social y que también controle los flujos migratorios. Y Úrsula, mucho más que preguntarle respecto a estas primeras ideas que usted nos ha planteado, pero le preguntamos ahora al diputado Brier, ¿con qué ojos recibe esta iniciativa, esta alianza para la prosperidad de Estados Unidos hacia América Central? Bueno, concuerdo mucho con Úrsula también, pero yo agregaría que es un mensaje que también manda Estados Unidos. El hecho de mandar a su vicepresidente a esta reunión, que es sumamente importante con los tres países, eso da un mensaje positivo como región, en la medida que nosotros nos fortalezcamos también como región, como Honduras, Guatemala y El Salvador, va a ser súper positivo. Pero hay que entender que este plan también no es a corto plazo, es un poco a mediano plazo y largo plazo. En la medida que nos vayamos desarrollando, que vayamos está centrado en 4 ejes principales. En la medida que vayamos desarrollando los 4 ejes, en esa medida va a ir funcionando. No va a haber otra forma de poder llevarlo a cabo más que seguir los pasos y con los plazos establecidos, porque no se conoce mucho de plazos todavía, no se conoce mucho de la dirección de cómo van a utilizar el dinero. Se va a focalizar en municipios altamente expulsores de migrantes, por supuesto, de eso sí se sabe, pero no se sabe mucho qué es lo que va a suceder, cómo van a llevar a cabo estos planes, estos proyectos, porque realmente tienen que ser proyectos y planes. Déjenme plantear una pregunta a Úrsula, que nos decía que uno de los puntos que les preocupa tiene que ver con ese énfasis en la interconexión hacia el norte, centroamericana hacia el norte. Guatemala es un país que tiene un inmenso potencial de generación hidroeléctrica. Buena parte de ese potencial puede exportarse. De hecho, ya generamos más energía de la que consumimos en el país, y exportarla hacia el sur resulta bastante complicado por dificultades en las líneas de transmisión. Una de sus preocupaciones, dice, es que Estados Unidos vea hacia el Triángulo Norte como un generador, por ejemplo, de esa energía hidroeléctrica que pueda ser útil en el norte y que pueda, por lo tanto, exacerbar la tensión que se produce en nuestro territorio entre comunidades rurales y explotación de recursos naturales. Pues exactamente es eso, ¿no? Si nosotros comparamos los mapas de pobreza, de exclusión social y conflictividad, y ahora comparamos con lo que se quiere extender en términos de inversiones hacia estos mismos territorios, vamos a encontrar el dilema, que ustedes lo saben, que es el dilema de hacia dónde va el desarrollo y el modelo de país que queremos. Modelo de desarrollo, dice usted. Exactamente. Yo creo que eso está en discusión. Nosotros no creemos tener la varita mágica en este momento, pero sí constatamos que hay una población que se está oponiendo a este tipo de inversiones sin su consulta, sin la discusión de cómo les va a beneficiar en términos reales, por ejemplo, la generación de energía, a mejorar sus condiciones de vida.
con el simple hecho, por ejemplo, de tener energía. No digamos así los otros planteamientos que hay de las comunidades y en los territorios de poder acceder a otros beneficios de lo que significa esta transformación energética. O sea, es un tema en discusión. Este plan viene a reforzar un modelo que refuerza un sector, y es el sector privado, empresarial, lo cual nosotros creemos que debe de ser un actor, pero no es el único. Hay otros actores, están las comunidades, está el sector académico, el sector político, las iglesias, que yo creo que tenemos un punto de vista diferente de lo que conocemos de la realidad social. No quiero decir un sí, un no al tema energético, pero sí quiero advertir que precisamente estamos preocupados por esta conflictividad que ya generan la implementación de diversas hidroeléctricas de diversos tamaños en los territorios. Y ahora viene un plan que lo refuerza, sin discusión. Ni siquiera nosotros hemos tenido acceso a una discusión política de este plan, que me parece una oportunidad si realmente vamos a reforzar las causas que originan la migración. Y es una causa que cada vez nos damos cuenta que es múltiple. Es por violencia, por falta de oportunidades, por integración de las familias en el norte. Es económica en muchos sentidos. Es económica en muchos sentidos, entonces, y seguridad. Entonces, esto debe de analizarse a fondo y saber cómo realmente va a beneficiar a los territorios. La crítica que usted hace es también la que planteaba el ICEFI. En el otro segmento tenemos a un analista de ellos que viene a detallarnos por qué creen que está beneficiando las agendas del sector privado empresarial guatemalteco y dejó afuera a la sociedad civil. Yo le pregunto al diputado, dentro de esta discusión, ¿cómo ve usted ese balance de oportunidades que puede haber? ¿De quién decide en qué ámbito se favorecen más las inversiones en el caso de que Estados Unidos dé esos $1.000 millones cada año para Centroamérica? ¿Participa sociedad civil o quiénes? No, sí coincido con un tema. Aquí hay que tomar en cuenta todos los sectores. No podemos dejar ningún sector fuera de este plan. Además es un plan de nación, es un plan de país, y es un plan de nación y un plan de país de los otros dos países, de Honduras y El Salvador. Definitivamente ellos también tendrán que hacer su parte de incluir a toda la sociedad civil, en este caso la misma academia, iglesias. Sociedad civil conoce mucho los temas migratorios, es más, trabajan y están en el día a día de los temas migratorios durante muchos años y van a seguir durante muchos años. El tema de haber tomado en cuenta al sector privado es que el sector privado también ha estado en Guatemala durante muchos años y va a estar en Guatemala durante muchos años definitivamente, y son los que producen de cierta forma la riqueza de este país, los impuestos, muchos de los impuestos. Entonces eso es uno de los complementos de haber tomado en cuenta el sector privado, pues puede provenir de ahí. Pero una de las deficiencias sí no es haber tomado en cuenta los otros sectores que son sumamente importantes. ¿Pero ustedes creen que en Guatemala existan las condiciones necesarias o siquiera la conciencia necesaria para someter a discusión el modelo de desarrollo? Cuando usted me habla, Úrsula, en un tono crítico de modelo de desarrollo, ¿usted piensa en un modelo que en realidad beneficia a unos pocos y desfavorece a una gran mayoría? Pero este proyecto que está planteando Estados Unidos presuntamente busca una prosperidad generalizada para impedir que las personas más pobres busquen echarse a la frontera. Sí, pero otra vez bajo la teoría del derrame, que ya la hemos tenido en los últimos 30 años y que vemos los efectos a nivel de Centroamérica. O sea, también vimos lo que significó el ajuste estructural, que fue el achicamiento del Estado. También vimos las consecuencias en términos de aumento de la pobreza, aumento de exclusión social. O sea, no es que sea lo que yo piense, yo creo que hay muchos argumentos cuantitativos y cualitativos de los efectos de una política exterior y de una política interna de no atender las causas estructurales que precisamente están haciendo que este modelo no funcione. Hoy no solo hemos colapsado a nivel económico, cuando hablo del colapso hablo para la mayoría, porque efectivamente hay un sector que se ha beneficiado, pero no es lo que todos quisiéramos en función de una inclusión social, que es lo que pretendemos generar como objetivos de un modelo de desarrollo. Y en ese sentido yo creo que siempre se nos pasan oportunidades. Se nos pasó la oportunidad de los acuerdos de paz para hacer ese modelo inclusivo. Ahora viene este plan que digo, económicamente no es tan significativo, dan más los migrantes que este plan, 5.000 millones este año nada más.
Mientras Estados Unidos va a dar aproximadamente 333 millones de dólares por país por año, los migrantes guatemaltecos le dan a Guatemala más de 5 millardos de dólares, 5 mil millones de dólares por año. Que eso se contempla en plan en todos los 5 años. Así es, pero sí es una propuesta políticamente significativa, porque se está aliando, o sea, un modelo económico que ya es fuerte en nuestro país, que es el que impulsa únicamente el sector privado, y ahora viene Estados Unidos con una propuesta similar, que no es solo Estados Unidos gobierno, es el Banco Mundial, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que son fuerzas que sí pues orientan mucho del destino de nuestro país. Entonces, en Guatemala se puede establecer una discusión sobre modelo de desarrollo distinto al que en este momento conocemos, cuando, por ejemplo, el presidente Pérez Molina intentó una propuesta de reforma constitucional que incluía en uno de los artículos la obligatoriedad de que los proyectos productivos que utilizaran recursos naturales como las hidroeléctricas le concedieran un porcentaje accionario al Estado, y fue simple y sencillamente rechazado de tajo. Bueno, definitivamente sí se puede, en mi opinión sí se puede. Obviamente en los últimos 30 años en la era democrática de Guatemala pues no hemos estado haciendo muy bien las cosas posiblemente. Entonces tal vez esto viene a cambiar un poco el esquema, definitivamente. Nos va a tomar años, como los decía, es a mediano y largo plazo. En mi opinión, habría que darle la oportunidad, pero no podemos dejar afuera a sociedad civil, a los otros sectores que son sumamente importantes. Entonces, si tomamos en cuenta, si incluimos a todos los sectores, pues puede funcionar un poco más. Hay que tomar en cuenta también que hay cambio de gobierno. Este año tenemos elecciones y no se ha tomado en cuenta a los secretarios generales ni a los precandidatos presidenciales de los otros partidos, que son en teoría los que le van a dar seguimiento a este plan, porque el 14 de enero a las 14 horas del otro año pues tenemos un nuevo presidente, sea el que sea. Entonces ahí también puede haber un poco de desbalance, no tomar en cuenta estos aristas que son sumamente importantes para llevar a cabo este plan. Y segundo, tenemos que dejarlo plasmado en una política pública de Estado, para darle continuidad, no importando quién venga, y que se siga desarrollando el tiempo que está establecido. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien hace comentarios respecto de lo que en las redes sociales han dicho los televidentes de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes en Twitter. Nos dice Mario: nunca va a existir desarrollo si las comunidades se oponen a cualquier actividad que tenga el nombre que tenga. ¿Desarrollo cómo? Es la pregunta que nos hace Mario. Luis Eduardo: excelente programa sobre las migraciones, sobresaliente. Úrsula Roldana: saludos, nos dice Luis Eduardo. Ricardo Berganza: si el plan se basa en privilegios a empresas sin regulación ni tributación y sin derechos laborales, no funcionará, es lo que plantea Ricardo. Fernando nos dice: lo primero es que el gobierno cree políticas de desarrollo interno que fomenten inversión y oportunidad y demanda. Y Charlie nos dice: para el ministro de Economía todo es maquila ligera, es su negocio, es lo que plantea. Son los comentarios que se vienen planteando en las redes sociales. Por supuesto que estábamos esperando los mismos a través de @Canal Antigua, de Canal Antigua a través de Facebook, y venimos con un segundo tema, obviamente muy relacionado a este, que es el planteamiento más importante del día. Siga con nosotros. Hoy, en el día en que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado al país para reunirse con los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras respecto a esa propuesta de crear una alianza para la prosperidad que, por un lado, desincentive la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos y, por el otro lado, según dicen las autoridades, genere verdadero desarrollo y prosperidad generalizada en estos tres países. Invitamos a Luis Vázquez, exministro de Economía, y a Enrique Maldonado, quien es economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, a discutir sobre ese plan, sobre sus alcances y sobre los beneficios o perjuicios que podría traer para la población en el área centroamericana. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenidos. Planteaba el ICEFI que ya una crítica a lo que se conoce de esta propuesta de Estados Unidos. Lo hablábamos en el segmento anterior. Critica el instituto que
se puede ver una preferencia o un beneficio preferente para el sector privado empresarial guatemalteco y que puede poner en riesgo los beneficios fiscales para el Estado. Podemos empezar hablando sucintamente de esa crítica que hace el ICEFI. Sí, con mucho gusto. Y esa crítica la hacemos sobre la base de la validez de quién es el actor que tiene más solvencia para poder emitir opinión sobre la formulación de un plan para evitar las migraciones. Por cada dólar de inversión extranjera directa que viene al Triángulo Norte, vienen $5 de remesas. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿quién tiene la voz y el voto para poder decir cómo debe ser formulado ese plan? Durante el proceso de formulación de este plan no fue consultada la sociedad civil, ni siquiera las organizaciones de migrantes. ¿Quién mejor que las organizaciones de migrantes para poder saber cómo se debe de evitar ese problema multicausal de la migración? En primer lugar. En segundo lugar, el plan propone que se den ciertos tratamientos obsoletos de atracción de inversión extranjera directa, como lo son las exenciones fiscales. Paralelamente, se está proponiendo poder fortalecer los sistemas tributarios de la región. ¿Hay una contradicción ahí? Esa es una primer contradicción. En segundo lugar, los 3 países tienen Plan Nacional de Desarrollo. No es posible manejar una agenda paralela a lo que ya existe. Lo que sería bueno. ¿No pueden coincidir? Podrían, pero el punto es entonces poder solicitar la transparencia a los formuladores de esta iniciativa para que indiquen qué acciones del CATUN 2032, qué acciones del Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador y qué acciones de la Ley Visión de País de Honduras están respondiendo estos planes que se están formulando. Y hay un aspecto muy importante y es el hecho del financiamiento de este plan. El aporte de Estados Unidos es únicamente el 20% del total de lo que se estima podría llegar a costar una pequeña solución al problema para las migraciones. ¿Cómo se va a financiar el otro 80%? Mediante aportes de los estados, dijo el presidente. Mediante aporte de los estados, dijo el presidente, teniendo de las administraciones tributarias más débiles de la región, sistemas tributarios en el último decil de ingreso regresivos, y en la parte del gasto público también es necesario poder mejorar la progresividad del gasto público. Y por último, ¿quién es el otro actor que va a financiar este plan? El sector privado. ¿Cómo? Haciendo un trueque entre responsabilidad social empresarial y exenciones fiscales. Luis Velázquez, ¿qué piensa usted de esta propuesta? ¿Lo ve con mejores ojos de lo que nos ha planteado Enrique? Muchas gracias por la invitación. Yo por naturaleza soy optimista y esas exenciones fiscales de las cuales hablaba Enrique no las he visto por ningún lugar en el plan. Quisiera tal vez empezar por un caso de éxito, si lo pudiéramos llamar así, de lo que fue el Plan Colombia. Recordemos que del año 2000 al 2014 Estados Unidos dio alrededor de $9.000 millones. Sin embargo, hubo una contrapropuesta de $130.000 millones. Es decir, la relación fue de 13-1. Por cada dólar que Estados Unidos daba, Colombia colocó 13. Eso quiere decir que si en 5 años, acá estamos planteando para el Triángulo Norte, $1.000 millones anuales a partir del año 2016, significaría que los del Triángulo Norte tendríamos que aportar $65.000 millones. Pero también quiero resaltar algunos aspectos importantes. Pero en su optimismo, ¿usted cree que Colombia. Eso se va a cumplir, Luis? Yo después tengo algunos puntos que sí creo que son de reflexión nacional. Pero quiero hablar del caso Colombia. Del año 2000 al 2014, su Producto Interno Bruto creció de $95.000 millones a $410.000 millones. Sus exportaciones crecieron de $13.000 millones a $56.000 millones. Su inversión en relación
su Producto Interno Bruto cambió del 14.5 al 31%. Le voy a pedir que hagamos una su pausa crecimiento ahí, porque no nos va a dar tiempo a hablar del Plan Colombia. Del 4 al 4.8. Perdone que le interrumpa, Sí, no nos va a dar tiempo, Paola, porque nos gustaría. Plan Colombia, lo que pasa es de que se asume que es lo mismo y se hace una comparación con el Plan Colombia, pero empezando por si Guatemala y el resto de países va a cumplir con su contraparte. Hay préstamos que están parados porque Guatemala no ha dado la plata para proyectos de desarrollo. ¿Qué nos haría pensar que sí va a cumplir? Bueno, en primer lugar, yo quisiera pensar que este plan regional del Triángulo Norte, hipotéticamente los presidentes se han comprometido a incluirlo dentro de su plan de nación, es decir, que sea un compromiso de Estado. Sin embargo, tenemos que recordar que no hay almuerzo gratis, ¿sí? Y los países no se manejan por una amistad, se manejan por intereses nacionales. Eso quiere decir que Estados Unidos está viendo a la tercera frontera, que eso significa de Guatemala para abajo, con un tema de seguridad nacional. Entonces, por eso, Paola, sí hay que resaltar la relación con el Plan Colombia, porque en su momento ese plan les funcionó y ellos lo están viendo de esa magnitud. Enrique, ¿es comparable el Plan Colombia con la Alianza para la Prosperidad que propone Estados Unidos para Centroamérica? No, y yo solo quiero mencionar dos datos del Plan Colombia que menciona Luis. En primer lugar, Álvaro Uribe hizo no menos de 5 reformas fiscales en sus 2 periodos de gobierno. Punto número 1. Punto número 2. Los impuestos directos como proporción del PIB en Colombia pasaron del 5% al 8.5% en 8 años. Estamos hablando de que si fuera similar el caso de Colombia al de Centroamérica, ¿será que no va a haber oposición a que se suban los impuestos directos en nuestro país? Estamos hablando explícitamente de impuestos sobre la renta. Pero lo que nos estás diciendo pareciera más bien hacer pensar que Colombia se encontraba en una situación semejante a la de América Central cuando arrancó con su plan, y que lo que hizo un gobierno fuerte como el de Uribe fue enmendar su debilidad y fortalecer su autoridad fiscal, desarrollar 5 reformas y obtener los recursos necesarios. Es que ese es el pensar punto, que en Centroamérica no puede ocurrir lo mismo. Ese es el punto básico, en el sentido de poder identificar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de este plan, porque en Centroamérica deuda sostenible solo tienen Nicaragua y Panamá. ¿Se puede pensar que Guatemala, por ejemplo, desarrolle reformas fiscales para fortalecer su recaudación y contribuir en la parte de la que hablabas para financiar esta Alianza para la Prosperidad? El tema va más allá de una reforma fiscal. Lo que nosotros realmente necesitamos es un modelo de desarrollo para los próximos 25 años, algo que nos garantice llegar a todos los municipios, a las 33,000 comunidades, a que haya un desarrollo económico local, a que se dé un desarrollo rural en el área de vegetales, en el tema de encadenamientos productivos, en el tema de las artesanías, del turismo comunitario. Pero en este momento debemos de ser claros que nuestros países realmente no tienen un plan. Nos hemos perdido en los últimos años, pero no se han implementado, Paola. Realmente se quedan en una lista de ideas, pero no tienen un plan de acción concreto, no tienen fechas, no tienen responsables, no tienen métricas, no tienen un presupuesto, no tienen indicadores de éxito, no hay una gestión de resultados como sí lo tiene Chile, como lo tiene Colombia y lo tiene Perú. Es ahí donde nosotros estamos necesitando un plan de acción concreto, y deberíamos de pensar que esta oportunidad del Plan para la Prosperidad está en nosotros los guatemaltecos en hacerlo realidad. ¿Es una oportunidad, Enrique, o es una imposición? Debe de ser una oportunidad, porque debemos de pensar de que el Triángulo Norte puede ser una región próspera. Para que el Triángulo Norte sea una región próspera, en ICEFI consideramos que deben haber al menos 3 pilares. Un crecimiento económico sustentable y sostenible, construir la igualdad, porque somos de las regiones más desiguales en el mundo, punto número 2, y punto número 3, construir la efectividad del Estado. Y este plan lo que no propone en ninguna parte es un sistema de protección social que haga valer los derechos de los ciudadanos. Poder construir capital humano, sí, pero no sobre la base de entender el derecho como una mercancía, sino como un derecho in situ de las personas para que pueda desarrollar capacidades y habilidades y poder insertarse con éxito en el mercado laboral. Yo tengo una pregunta.
Y traigo a colación unas declaraciones que daba el canciller hace un par de semanas en una entrevista que le hicieron en Italia, en un viaje de trabajo. Dijo que Guatemala está hiperdiagnosticada y que la cooperación internacional se escurre entre pago de consultores, de asesores, de estudios de diagnóstico. Y lo dijo el canciller. Es totalmente cierto, Paola. Sabemos que estos 300 millones que nos darían anualmente no se diluye entre toda la burocracia internacional y nacional, no digamos en la corrupción que es común en los tres países? Ya no necesitamos más diagnósticos, ya no necesitamos más consultoría, lo que necesitamos son planes de acción, que hay una gran diferencia entre los elementos que yo mencionaba anteriormente. Sí debo decir que conceptualmente el plan está bien planteado, porque abarca un desarrollo del área productiva, pero está hablando particularmente del desarrollo rural en las comunidades. Habla de un desarrollo del capital humano, es decir, capacitarlo, prepararlo, invertir en educación. Habla de seguridad y justicia, que tanto nos está haciendo falta en este momento en el Ministerio Público, en los tribunales, en el Ministerio de Gobernación, y habla también de fortalecimiento institucional. Parte de la ingobernabilidad que tenemos en la mayoría de municipios es porque prácticamente no hay presencia del Estado. Hay un Estado débil, hay una falta de transparencia, Enrique, y esos elementos yo sí los veo positivos para cualquier plan, independientemente si es este u otro. Úrsula Roldán nos decía que le preocupaba especialmente, por ejemplo, el énfasis que se hacía en generación eléctrica e interconexión hacia el norte, porque eso parecía reproducir un modelo que genera una gran conflictividad en el país. ¿Compartís esa preocupación? Sí, en CEFI lo hemos compartido en las investigaciones que hemos realizado sobre minería. El 77% de los municipios donde hay actividades mineras tienen conflictos, y es por un problema básico, y es que cuando formulamos una política pública no la hacemos acompañados con los beneficiarios o con los que van a ser, con los que se van a ver afectados por esta política. Ejemplo, el salario mínimo diferenciado. Aquí vino el ministro de Economía a anunciar que hizo estudios para eso, el ministro de Trabajo vino a anunciar lo mismo, y los estudios no existen. Los hemos solicitado a través de la Ley de Acceso a la Información, y esos estudios no existen, hechos sobre la base de encuestas del año 98 y 99. Entonces, ese lo pongo precisamente como ejemplo, porque para que una nación se necesita que la formulación de sus políticas públicas tengan el respaldo de la ciudadanía. No pueden tener el respaldo de un único sector. No estoy de acuerdo, porque yo estoy seguro que la gente quiere desarrollo, la gente quiere empleo, la gente quiere inversiones, quiere oportunidades. Y que no hace falta preguntarle. Y eso, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Yo con toda solvencia puedo decir que cuando estuve como secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia en el gobierno anterior, fue una directriz del presidente Colom que elaboráramos un reglamento en el marco del convenio 169, y las organizaciones sociales se opusieron, pero no debemos de estar cuestionando ya el tema de energía de las industrias extractivas. Gente que supuestamente no estaría desarrollando esos sectores, como Correa en Ecuador, lo está haciendo y está creciendo, como Evo Morales en Bolivia, inclusive está siendo galardonado por el Banco Mundial, por Ollanta Humala en Perú, por Santos en Colombia. Es decir, que los países que están aprovechando sus recursos naturales y los están desarrollando, definitivamente están dando un paso trascendental. ¿Qué decir de Chile? Donde con una población similar a la nuestra tiene una economía 5 veces el tamaño nuestro. Eso quiere decir que la gente tiene 5 veces más ingresos per cápita, y eso es un elemento importante. La inversión, el empleo, la creación de oportunidades es la prioridad nacional. Esas son las verdaderas causas del crimen organizado que tenemos, de las maras, de todo lo que vemos de robos de celulares, etcétera. La gente está necesitando trabajo, y ese es el mayor esfuerzo, el cual deberíamos de promover todos los sectores, la academia, los políticos, los medios de comunicación, los religiosos. Nadie debería de oponerse a las fuentes de empleo, que es lo que hace que la gente labre su propio futuro. Enrique, cierra esta conversación. No están todos los sectores, iba a preguntar yo, pero... yo creo que Luis lo ha dicho. Todos los sectores tienen que estar representados en la formulación de las políticas públicas. No es posible que este plan responda a los intereses particulares de un sector. Debe de escucharse a la ciudadanía, a los migrantes, y repito con lo que empecé.
por cada dólar de inversión extranjera directa vienen $5 de remesas. ¿Quién tiene más poder para poder opinar sobre la formulación de estas políticas? Más derechos. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Juan Carlos Sandoval para que él nos diga qué han expresado los televidentes sobre esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Entramos al debate a través de las redes. Nos dice Generación de Cambio, nadie compra planes, nadie compra ideas, hay que ponerlas en práctica. Demasiados estudios y nada de práctica. Nos dice José Emiliano Orellana, desarrollo agrícola autosostenible exclusivamente con agricultura ya capacitada con ingenieros agrónomos. Humo nos dice, muy bien, comparto la posición, solo hay una sociedad, la guatemalteca. Juan Pablo nos dice, como ciudadano estoy harto de que todo deba de consultarse a la sociedad civil, no para eso elegimos gobierno. De su pregunta, Alex, sueño americano, aún no tenemos el nivel en Centroamérica de honestidad y transparencia para esta propuesta. Y Lorena Escobar, la analista, nos dice, falta madurez política y social para debatir el modelo económico que tanto urge. Juan Gutiérrez nos dice, la inseguridad y desempleo son las causas primordiales. El Ministerio de Gobernación y de Trabajo, ¿qué dicen? Es el planteamiento. Estos son los comentarios en la sección de entrevistas de a las 8:45. Vamos a ir a los deportes y luego, por supuesto, ya lo esperamos con nuestro hashtag de la noche, Visita Biden, que será nuestro tema de análisis a las 10 p.m. junto a Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la parrilla. Burger King, así